Buenas tardes y bienvenidos a este seminario web de DECRA Process Safety, en el que hablaremos acerca de qué hacer con los equipos situados en zonas con riesgo de explosión instalados antes del 2003 para cumplir con la normativa ATEX. Mi nombre es Ana González y seré la moderadora de este seminario web presentado por Isabel Sánchez, consultora de seguridad de procesos y líder del servicio ATEX de DECRA Process Safety en España. Antes de dar repaso, me gustaría recordarles que durante la primera parte de este seminario web, todos los participantes están en modo silenciado y al final de la presentación tendremos un turno para preguntas y respuestas. Si os surge alguna duda durante la presentación, también podréis escribirla en la sección preguntas del panel de control y trataremos de ir contestando o la abordaremos al final de la presentación. También recordarles que este seminario web está siendo grabado y en breve recibirán un email con el link de la grabación. Adelante, Isabel. Muchas gracias, Ana, por la introducción y gracias a todos los asistentes por acudir a este seminario web con el que pretendemos dar respuesta a una de las cuestiones que sigue siendo un gran interrogante para muchas empresas afectadas por la reglamentación ATEX y es precisamente el título de este seminario, que es qué hacer con esos equipos que tenemos en zonas con riesgo de explosión instalados antes del 2003 para cumplir con la reglamentación ATEX, en concreto en España con el Real Decreto 681 del 2003. Entre los asistentes a este seminario he visto que se encuentran representantes de los departamentos de seguridad, de prevención, de ingeniería y mantenimiento de varias empresas, todos ellos afectados por esta cuestión, así que espero que este seminario les sea de utilidad. Vamos a empezar con los objetivos. Vamos a conocer cuáles son los objetivos que nos marcamos para este seminario. En primer lugar, vamos a tratar de conocer los requerimientos que indica la reglamentación ATEX en España, en concreto el Real Decreto 681 del 2003, al respecto de estos equipos anteriores que ya estaban instalados antes del 30 de junio de 2003, situados en zonas clasificadas, para pasar posteriormente a cuestiones ya más técnicas. En segundo lugar, trataremos los fundamentos básicos para la validación y adecuación de dichos equipos eléctricos y no eléctricos anteriores al 2003. Y ya por último entraremos más en detalle tratando de ver cómo afrontar la evaluación de riesgos de ignición de equipos o conjuntos no eléctricos, que es una cuestión más compleja. Pues antes de entrar en materia y como muy probablemente si están asistiendo a este seminario es porque ya se han enfrentado en alguna ocasión a esta pregunta, me gustaría saber su opinión, así que vamos a lanzarles la pregunta mediante una encuesta para que puedan contestar cuál creen que sería la respuesta más adecuada a dicha cuestión entre las opciones indicadas. Mi compañera Ana va a generar la encuesta, que ya la pueden ver en pantalla, y pueden marcar las respuestas que consideren más adecuadas. Vale, pues ¿nos puedes comentar, Ana, el resultado, por favor, de los sondeos? Sí, el 7% ha contestado que la respuesta correcta es reemplazarlos todos por otros certificados ATEX. Un 24% ha contestado que es la segunda opción la correcta, reemplazar solo los equipos eléctricos por certificados ATEX. Otro 24% ha contestado que es la tercera opción, nada, pues cumplen con la legislación que les aplicaba. Y un 45% ha respuesto que ninguna de las anteriores. Bueno, pues a lo largo del curso vamos a ver cuál es la respuesta más adecuada. Es interesante ver que, bueno, hay bastante porcentaje de personas que han contestado o la segunda o la tercera opción.
veremos a lo largo del curso que no es suficiente. Está preconcebido en las empresas muchas veces que esa sería la respuesta y vamos a intentar ver que esa no sería las respuestas adecuadas. Vamos a entrar de lleno en ello. Empezando por qué es lo que nos pide el 681 del 2003. En concreto, este Real Decreto, entró en vigor en España el 30 de junio de 2003 como transposición de la Directiva Europea 1992/CE y nos establecía que, salvo que en el documento de protección contra explosiones se indicara lo contrario, los aparatos y sistemas de protección que instalemos a partir de la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto en zonas clasificadas con riesgo de explosión deberían de ser conformes a lo dispuesto en el Real Decreto 400 del 96, que estaba en vigor por aquella época, que actualmente es el 144 ha sido reemplazado por el 144 de 2016, y por tanto han de disponer del marcado CE-ATEX y la categoría apropiada en función de la zona en la que se vayan a instalar, de manera que no supongan una fuente de ignición en la atmósfera, en atmósferas explosivas. Pero, claro, esto era para los que se instalaran a partir de esa fecha, pero ¿qué pasa con los equipos que ya teníamos instalados en las empresas y que no disponían de ese marcado, conforme al Real Decreto 400 del 96? Bueno, pues se introdujo una disposición adicional única que permitía la continuidad de uso de esos equipos o aparatos y sistemas de protección que no tuvieran el marcado acorde, siempre que se estuvieran ya utilizando antes del 30 de junio del 2003, que además cumplieran con la reglamentación que les fuera de aplicación cuando se instalasen. Por ejemplo, no partimos de nada de repente el 30 de junio de 2003, ya había anteriormente, teníamos por un lado directivas de antiguo enfoque sobre material eléctrico para atmósferas explosivas, teníamos también directiva de máquinas, que bueno, aquí en España ha traspuesto con el Real Decreto el 1435 de 1992, que ya exigía a los fabricantes que fabricaran equipos en relación con riesgos de explosión, que la máquina pues, no provocara estos riesgos de ignición. También tenemos el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, que ya en su versión de 1973 ya recogía una ITC, la MIE BT26, que era para recintos con riesgo de incendio y explosión, y que en la versión del Reglamento Electrotécnico ya de 2002, pues en este caso también tiene una ITC, la MIE BT29, que también recoge los requisitos de los locales con riesgo de incendio y explosión y describe las características del material eléctrico que se ha de instalar. Además de estas dos cuestiones, exigía que tenían que ser evaluados para garantizar su adecuación a la zona clasificada donde se encuentren, y en el documento de protección contra explosiones se tiene que indicar que pueden usarse con seguridad en dicha zona. Es decir, como consecuencia de esa evaluación se validan en el documento de protección contra explosiones. Para el cumplimiento de estos requisitos de las instalaciones que ya estuvieran en funcionamiento antes del 2003, se estableció un periodo de 3 años para que las empresas pudieran hacer esta evaluación y validación de los equipos instalados anteriores. Todo equipo nuevo que se instalara a partir del 30 de junio de 2003 ya tenía que venir con el marcado ATEX adecuado. Los equipos anteriores había que hacer esta evaluación y validación y que quedara reflejada en el documento. La realidad nos dice que después de 15 años, de más de 15 años tras la entrada en vigor de esta legislación, en nuestro país aún nos encontramos muy frecuentemente cuando visitamos empresas pues con equipos, instalaciones en zonas clasificadas que no disponen del marcado ATEX adecuado porque se instalaron anteriormente, antes del 2003, y
pero tampoco se ha realizado sobre ellos esa evaluación y validación, sino que simplemente, bueno, pues como son anteriores, se ha dado o bien por sentado de que por ser anteriores no le aplica y pueden seguir utilizándose, o en algunos casos la otra respuesta que es muy habitual es no, pero la parte eléctrica sí que ha sido evaluada o adecuada, pero la parte mecánica por ser anterior no aplica. Entonces, bueno, pues eso es un poco es motivo de confusión que queremos aclarar. ¿Vale? A la hora de afrontar este reto, ¿no?, de evaluación y adecuación de los equipos anteriores al 2003, lo primero que tenemos que tener claro es qué tipo de equipos van a ser objeto de este tipo de análisis. En primer lugar, pues todos los equipos que posean una potencial fuente de ignición que les sea efectiva por su funcionamiento. Aquí entrarían tanto equipos eléctricos, motores, cajas de conexiones, luminarias, como equipos no eléctricos también generan fuentes de ignición o pues, potenciales fuentes de ignición, elevadores de cangilones, tornillos sin fin, molinos, válvulas rotativas, ventiladores, mezcladores. También los sistemas de protección contra explosiones quedaban recogidos que se tenían que evaluar y validar, paneles de venteo, sistemas de aislamiento o supresión contra explosiones. Y también lo que la directiva de equipos ATEX describe como conjuntos o ensamblajes o productos combinados, que entendemos como ese conjunto de dos o más elementos destinados a trabajar como una sola unidad funcional. Y bueno, tendremos que tener en cuenta que en esa evaluación, además de contemplar todos los equipos que formen parte del conjunto, deberemos de contemplar las posibles interacciones que se pueda producir entre ellos. Bueno, pues estos son el repaso de requisitos reglamentarios que nos establece el Real Decreto 681 de 2003. Ahora vamos a pasar ya al segundo objetivo, que es la parte ya más práctica de explicar cuáles son los fundamentos para la validación y adecuación de estos equipos anteriores al 2003. Siempre vamos a tener en cuenta los principios básicos para la prevención y protección contra explosiones. Es decir, en primer lugar, trataremos de evitar la aparición de atmósferas explosivas. A continuación, trataremos de evitar la aparición de las fuentes de ignición en aquellas zonas donde siga permaneciendo una atmósfera explosiva. Y por último, hay que tratar de atenuar los efectos de una potencial explosión para impedir que ésta se pueda propagar pues, a otros equipos o a otras instalaciones, incrementando los daños o consecuencias de esa explosión. Esta filosofía la tenemos que tener en cuenta a lo largo de toda la evaluación, porque a lo mejor la adecuación del equipo pasa precisamente por, o a lo mejor, a reducir la aparición de la atmósfera explosiva, pues inertizando el proceso, o reduciendo las consecuencias de una potencial explosión, instalando sistemas de protección contra explosiones o instalando sistemas que nos puedan controlar potenciales fuentes de ignición. Entonces, a lo largo de esa evaluación se irán proponiendo medidas preventivas para cada una de esas etapas que puedan ser aplicables. Además, para valorar la seguridad de uso de un equipo en una atmósfera explosiva, tendremos en cuenta también el modo de protección utilizado por el fabricante en la construcción del equipo para su uso seguro en ATEX. Por ejemplo, puede ser un modo de protección normalizado, si es que el equipo se ha diseñado con un modo normalizado, o, que es lo habitual en el caso de equipos eléctricos para gases o vapores inflamables, aunque fueran anteriores al 2003, u otro tipo de medidas preventivas que puedan venir descritas en la documentación por parte del fabricante. Por otro lado, también tenemos que evaluar si se están cumpliendo las condiciones de instalación y mantenimiento del equipo, según lo que el fabricante indicará
a través del manual de instrucciones del mismo. Vale, pues vamos a empezar con los equipos eléctricos, estos fundamentos de validación y adecuación para equipos eléctricos anteriores al 2003. En este caso, lo primero sería verificar la validez del marcado normativo que bueno, pues, ya estaba requerido según las directivas de antiguo enfoque para material eléctrico en atmósferas explosivas. Ya se indicaban requisitos y ya existían modos de protección específicos para equipos instalados en zonas clasificadas por gases y vapores, la serie en 500XX según el modo de protección, o luego posteriormente ya la serie 60.079. Además de validar el modo de protección o tener en cuenta el modo de protección, tendremos que comprobar que el grupo de gas o el grado de protección IP, la clase de temperatura o temperatura máxima superficial sean las adecuadas para los requisitos que ahora vamos a necesitar. Además, tendremos que verificar si hay condiciones especiales de uso para la utilización segura del equipo, que se representan mediante una X en el certificado del mismo, y habrá que ver si en algunas ocasiones son cuestiones de instalación, cuestiones de mantenimiento o cuestiones de rango de temperatura ambiente, pues si conforme está instalado el equipo actualmente, si se están cumpliendo esas condiciones que se indicaban en el certificado, así como el propio rango de temperatura ambiente, que también puede ser que el equipo estuviera en su momento certificado para un rango de temperatura y tenemos que validar si es válido para las condiciones de uso actuales. Si el equipo está certificado para el rango estándar de temperatura ambiente, es entre menos 20 y 40. Si estuviera certificado para un rango especial, pues nos lo indicarían específicamente en la placa de características, o podría ser una causa de esa X en el certificado del equipo. Nos lo vendría descrito en el manual. Vale, pues dentro de los equipos eléctricos empezamos por las zonas clasificadas por gases y vapores. Aquí ya la validación o adecuación de estos equipos es más directa porque disponemos de los modos de protección normalizados. Ya en la directiva de antiguo enfoque ya existía y por tanto aquí es más directa. Vemos en la tabla, pues para zona 0 consideraremos adecuados los equipos de seguridad intrínseca IA, para zona 1 el resto de modos de protección normalizados para gases y vapores, por supuesto también el que es válido para zona 0, y para zona 2, además de todos los anteriores, existían también equipos especiales para zona 2, los conocidos como modos N, sobre todo el NA, antichispas era el más habitual, y también podría validarse material eléctrico, porque en aquel momento así se indicaba, material eléctrico que en servicio, en funcionamiento normal, no provocase calentamientos superficiales, chispas o arcos. Por eso en zonas 2 nos podemos encontrar cajas de conexiones instaladas antes del 30 de junio de 2003 que bueno, pues en su momento pudiera considerarse que cumplían con la normativa y ahora habría que hacer esa validación y adecuación de las mismas, por no disponer de ese marcado ATEX. Además de lo que sería el modo de protección, junto con el modo de protección nos viene en el marcado del equipo cuál es el grupo de gas para el que está certificado y cuál es la clase de temperatura. Por lo tanto, también aquí la validación es directa, es comprobar cuál es el grupo de gas que aparece en el marcado y relacionarlo con el grupo de gas que nos exigen las sustancias que nos están generando la zona clasificada en el emplazamiento que estamos evaluando. Así, un equipo que esté certificado para el grupo 2B, por ejemplo, pues nos valdrá para entornos que requiera donde las sustancias sean 2A o 2B,
pero no lo consideraríamos válido si la sustancia que nos estuviera generando la atmósfera explosiva fuera, pues, por ejemplo, el hidrógeno, que es 2C. En ese caso, el equipo no se podría validar porque aunque tienen marcado X, no sería adecuado a los requisitos que vemos que hay de la sustancia que genera la atmósfera explosiva. Lo mismo con la clase de temperatura. La clase de temperatura que nos viene en el marcado tendremos que comprobar que tendremos que compararla con las temperaturas de ignición de las sustancias que generan la atmósfera explosiva para saber si es adecuado el equipo o no. Entonces, bueno, pues en este caso, un equipo T4 sería válido siempre que las sustancias que generen la atmósfera explosiva tengan una temperatura de ignición mayor a 135 grados, puesto que el equipo nos está asegurando que no va a superar esa temperatura. Ya digo, para gases y vapores la validación es bastante directa. Para zonas clasificadas por polvos combustibles, aquí la clave pasa por la verificación del grado de protección IP y la temperatura máxima superficial. En cuanto al grado IP, lo que se exige es, en general, exigimos una IP 6X en las zonas clasificadas, y así nos lo indicaba también en el reglamento electrotécnico de baja tensión en su momento y las directivas de antiguo enfoque, pero con la salvedad de zona 22, polvo no conductor, donde ahí aceptaríamos un equipo IP5X, es decir, solo protegido contra la entrada de polvo, no con protección total contra la entrada de polvo. Por otra parte, la verificación de la temperatura máxima superficial tendremos que realizarla de manera que la temperatura máxima que se requiere, requerida para el equipo que estamos evaluando tiene que ser inferior a estas relaciones que aparecen aquí: 2/3 de la temperatura de ignición en nube o la temperatura de ignición en capa menos 75 grados. Es decir, no queremos que nunca se llegue a alcanzar ni la temperatura de ignición en nube ni la temperatura de ignición en capa de los productos que están generando la atmósfera explosiva. En equipos anteriores al 2003, en el reglamento electrotécnico de baja tensión sí que se indicaba que, aunque los modos de protección normalizados para gases no estaban pensados para su utilización en zonas de polvo, recogía esa posibilidad de emplearlos, equipos con modo de protección normalizado para gases, siempre que se tuvieran en cuenta requisitos adicionales en relación con la estanqueidad y la verificación o comprobación de la temperatura máxima superficial. Y esto nos va a ayudar, pues, a poder validar equipos anteriores al 2003 en zonas que estuvieran situados en zonas de polvo. Así, en zona 20, pues un equipo que esté certificado por seguridad intrínseca IA se consideraría válido siempre que además veamos que tiene una IP6X y que en el marcado normativo podamos comprobar que la clase de temperatura que aparece en el marcado nos dé un valor inferior que esa temperatura máxima superficial que hemos visto en la diapositiva anterior que se requiere para el equipo en función de las sustancias. Para una zona 21 podemos utilizar los modos de gases válidos que hemos comentado antes, válidos para zona 0 o para zona 1, además de esta comprobación también de la IP y de la clase de temperatura, que en estos casos normalmente en los equipos eléctricos suele aparecer la IP indicada, aunque no por una cuestión solo de ATE, sino por una cuestión de cuestiones ambientales, posibilidad de entrada de agua del equipo, o si el equipo puede estar a intemperie o no. Es un parámetro que es fácilmente verificable en las placas de características. Para zona 22, aquí pues podemos encontrarnos dos escenarios: o equipos
eléctricos que tuvieran algún tipo de certificación para gases o vapores, que en este caso, dependiendo de si el polvo es conductor o no conductor, pues le exigiremos la IP5X o 6X y podremos comprobar también con la clase de temperatura que aparezca en el marcado de gas, si es válido para la temperatura máxima que solicitamos para el equipo. Y para aquellos materiales que puedan estar instalados en zona 22 que no dispongan de un modo de protección normalizado para gases, que simplemente nos aseguren que en funcionamiento normal no provocan chispas, calentamientos superficiales, arcos. En ese caso le exigimos además una IP 5X como mínimo o 6X en función del tipo de polvo que se trate, y aquí tendremos que verificar cuál es la temperatura de funcionamiento normal del equipo con una termografía o en función de, pues en un motor, pues en función de la clase de aislamiento del bobinado del motor, alguna comprobación con la que podamos determinar cuál es la temperatura de funcionamiento normal del equipo y comparar que sea inferior que la máxima que hemos establecido en función de los requisitos del emplazamiento. Con esto se podrían también validar y adecuar esos equipos en zonas de polvo. Luego pasamos a los equipos no eléctricos, que aquí ya no es tan directa la evaluación o la validación adecuación. Aquí hemos de realizar una evaluación de fuentes de ignición y como consecuencia de esa evaluación proceder a la adecuación del equipo o se proponen medidas de adecuación. Y para esa evaluación de riesgos o evaluación de fuentes de ignición, pues hemos de tener en cuenta los requisitos que se establecen para los equipos mecánicos en zonas ATEX en la actualidad, en función de las distintas zonas clasificadas. Aquí tendríamos las normas, las ISO 80.000 de la serie ISO 80.079-36, que es la genérica de equipos no eléctricos para zonas con riesgo de explosión, y la 80.079-37, donde se detallan no solo las cuestiones comunes para los equipos no eléctricos en zonas ATEX, sino también recoge los modos de protección específicos para equipos no eléctricos. Pues el modo C de seguridad constructiva, el modo K, inmersión en líquido, el modo B de control de las fuentes de ignición, es decir, los diferentes modos de protección que actualmente podemos utilizar para la protección de equipos, no eléctricos en zonas ATEX. Tendremos en cuenta también los requisitos generales de prevención y protección contra explosiones, que nos indica la norma 1127-1, donde nos indica qué fuentes de ignición tenemos que considerar. También, por ejemplo, la 60.079-32-1, que es la guía para la prevención de riesgos electrostáticos en atmósferas explosivas, pues también pues para ese control de la electricidad estática en el equipo, en el conjunto, en la instalación. Hemos de tener en cuenta las recomendaciones de dicha guía. O otras normas más específicas o particulares. Si queremos adecuar un ventilador para zona ATEX, hay una norma para ventilador específica para diseño de ventiladores en zonas ATEX, o una carretilla, hay normas específicas para carretilla. Entonces, ahí podemos tirar de los requisitos que actualmente se exigen a los equipos y ver cómo podemos adecuar el equipo para que alcance ese nivel de seguridad. Además, tendremos que tener siempre en cuenta esas condiciones de uso y mantenimiento que estableciera en su momento el fabricante en el manual de instrucciones del equipo, de que se mantenga y que se esté aplicando. Pues estos son los fundamentos, ¿no? Digamos, para validar tanto equipos eléctricos como no eléctricos. Así que una vez repasados estos fundamentos, pues vamos a pasar a describir el
el proceso de evaluación de equipos no eléctricos, ya con más detalle. Desde la primera etapa, que sería la toma de datos inicial, a la formación del equipo de trabajo, es decir, la conformación del equipo que va a hacer la evaluación, la propia evaluación de riesgos, propuestas de medidas, propuestas de soluciones o de medidas correctoras, y ya por último sería la implementación de esas acciones. Sería todo el proceso de evaluación y validación de estos equipos no eléctricos. Hay que empezar siempre, bueno, lo primero es recopilar toda la información necesaria para poder hacer correctamente la evaluación, y en este sentido es fundamental contar con el documento de protección contra explosiones actualizado del área donde se esté instalado el equipo, de manera que podamos extraer cuáles son las propiedades de las sustancias presentes en la actualidad, porque puede que no sean las mismas de cuando se instaló el equipo hace 20 años. Puede ser que ahora tengamos otras sustancias y el equipo hay que validarlo conforme a las sustancias que se manejan en la actualidad. Tenemos que conocer bien la clasificación de zonas, tanto interna como externa del equipo, porque esto nos va a determinar las condiciones de funcionamiento que debemos de tener en cuenta a la hora de hacer la evaluación de riesgos, así como pues medidas que en su momento ya se hubieran recomendado o descrito como implantadas para justificar un control o un nivel de seguridad aceptable frente al riesgo de explosión. Medidas a lo mejor de inertización, de dispositivos de protección contra explosiones que vengan, que sean fundamentales para el control del riesgo, y por tanto deberemos de comprobar si en la actualidad siguen estando aplicados o implantados correctamente. Además, es interesante recopilar cualquier otra característica que nos pueda parecer relevante del emplazamiento. En muchas ocasiones hay restricciones por otras normativas, a veces pues, por seguridad alimentaria o por cuestiones de fabricación de productos farmacéuticos. Hay ciertos requisitos o restricciones que han de ser tenidas en cuenta en la evaluación de riesgos para no proponer medidas que sean incompatibles con esa normativa. Este tipo de normativas muchas veces limitan mucho el tener equipos al aire libre o por cuestiones de contaminación, y claro, no debemos de tener en cuenta que a la hora de proponer medidas han de ser factibles y han de ser, además de que favorezcan la seguridad desde el punto de vista de riesgos de explosión, no perjudiquen en otras cuestiones. También debemos de ver si el equipo va a estar instalado en un ambiente corrosivo o expuesto a daños mecánicos. No es lo mismo, pues sí puede estar en una zona de paso de vehículos que le pueda generar impactos, o si puede estar sometido en un ambiente con muchas vibraciones o cambios bruscos de temperatura. Esto por influencia de equipos de las proximidades, esto también debemos de tenerlo en cuenta en la evaluación de riesgo. Además, debemos de tener tener la máxima información posible de todos los equipos que vamos a evaluar. Tenemos que tener un listado completo y una documentación lo más amplia posible de dichos equipos. Lo primero, identificar los diferentes elementos que van a formar parte de, si se trata de un conjunto o un equipo con diversas piezas, pues tener claro identificadas todas las diferentes piezas del equipo con sus características técnicas, materiales, velocidades, parámetros de funcionamiento, temperaturas, presiones, sistemas de control del proceso que pueda tener implantado el propio equipo. La operativa de trabajo del equipo también es interesante conocerla. Planos y bueno, fundamental el manual de instrucciones. Sin él va a ser muy complicado poder validar
el cumplimiento de las condiciones de seguridad del equipo que en su momento el fabricante ya hubiera tenido en cuenta en el diseño del mismo. Ya, en muchas ocasiones él ya intentó justificar que el equipo fuera seguro para su uso, para manejar, por ejemplo, harinas o cereales o cualquiera de estas instalaciones anteriores al 2003, los fabricantes ya las diseñaban para que el tornillo sin fin, las válvulas rotativas, incluso los molinos, fueran seguros para ese uso que se estaba haciendo con ellos. Entonces, bueno, pues esa información va a ser fundamental. En cuanto al equipo de trabajo, se recomienda que estas evaluaciones se realicen por parte de un equipo, no individualmente. El trabajo en equipo o en grupo siempre va a facilitar la aparición de diferentes puntos de vista sobre un mismo problema y la validación de la propuesta de soluciones siempre por consenso va a ser mucho más productivo. Se recomienda contar al menos, o es muy recomendable, un líder o facilitador de la evaluación, que su función principal es la de gestionar la discusión, el grupo de trabajo, para que se haga de manera sistemática y que se apliquen los criterios, se vaya siguiendo los criterios de la evaluación. Es altamente recomendable que esta figura sea una persona, si puede ser sin intereses propios en la instalación, y que tenga experiencia en la realización de este tipo de evaluaciones y conocedor de los requisitos exigibles a equipos no eléctricos en zonas ATEX. Los requisitos que actualmente se les exigen para poder certificarse ATEX. Además, pues personal del área con el rol de prevención o seguridad de la empresa, que nos va a dar información pues, sobre propiedades de sustancias, clasificación de zonas, procedimientos de seguridad que se estén aplicando en la instalación, personal de producción que nos ayudará a entender la operativa y personal del área de mantenimiento que nos dará información sobre pues, los protocolos de mantenimiento que tiene establecidos para ese equipo, cuáles son los fallos más habituales que se producen, si han tenido incidentes no sé, de rozamientos, de roturas, hay ciertas piezas que desgastes, nos puede aportar información muy relevante. En algunos casos de instalaciones más complejas también se podría incluso intentar contar con un representante del fabricante, pero esto ya es como bueno, una situación ya ideal. En cuanto a la propia evaluación de riesgos, recomendamos que se empiece con una visita a planta para ver in situ la instalación o el equipo, ver su estado de conservación, acumulaciones de polvo, problemas de corrosión, ver in situ la descripción de la operativa del equipo, también poder ver cómo están interconectados los equipos o con instalaciones adyacentes para ver las consecuencias de un posible accidente. Así como bueno, lo que comentábamos, marcas, impactos, fricciones que pudiéramos ver sobre el equipo, faltas de puestas a tierra o conexión equipotencial, modificaciones del diseño original que podamos percibir in situ viendo el equipo. Esto lo podemos encontrar, en alguna ocasión nos ha pasado, de un equipo pues para su funcionamiento seguro tuviera que funcionar con inertización y cuando vas a planta pues ves que la alimentación de la inertización esté desconectada. Entonces, bueno, pues, lo ves físicamente, no hace falta que te lo digan en la sesión de evaluación, sino que directamente allí lo puedes comprobar y sacarlo como un punto a tratar. Entonces, en función de la clasificación de zonas del equipo, tenemos que profundizar más allá en el tipo de disfuncionamientos que debemos de contemplar. Para un equipo para zona 2 o 22, que se le exige una categoría 3 actualmente, ahí tenemos que
quedarnos en condiciones de funcionamiento normal, que es lo que se le pide que sea seguro en ese tipo de condiciones. Un equipo para zona 1 o zona 21 ya tenemos que buscar también posibles disfuncionamientos previsibles, y en equipo para zona 020 ya también incluso ver si es posible que aparezca una fuente de ignición en disfuncionamientos raros. Las fuentes de ignición a contemplar son las que nos indica la norma 1127-1, son estas 13 fuentes de ignición típicas de cualquier evaluación ATEX. En equipos evaluaciones de equipos no eléctricos, las más habituales que vamos a contemplar son superficies calientes, chispas de origen mecánico, material eléctrico, porque aunque el conjunto se considere o equipo se considere no eléctrico, los accionamientos del mismo o instrumentación que pueda llevar asociada pueden ser eléctricos, puede tener algún sensor o final de carrera asociado que puede ser eléctrico también, la electricidad estática, por supuesto, y si se tratara de un proceso a veces procesos de secado o procesos en los que pueda haber autoignición de polvos, pues se tendría que contemplar también esa fuente de ignición. Entonces, en este sentido, el equipo de trabajo tendrá que ir analizando paso a paso cada una de las fuentes de ignición que hemos nombrado en la tabla, en la diapositiva anterior, a analizarlas si pueden aparecer en el funcionamiento que hemos determinado a evaluar, es decir, o funcionamiento normal, en avería previsible o en disfuncionamiento raro, en función de la zona donde esté instalado. La norma, la ISO 80079-36, nos propone este modelo de análisis de riesgos de equipos no eléctricos, donde pues ha de incluir la descripción de la fuente de ignición que estamos evaluando. A continuación, la frecuencia con la que aparecería esa fuente de ignición sin la aplicación de medidas adicionales. La descripción de las medidas que proponemos o que han sido aplicadas. Aquí ya se incluyen también las que hayan sido aplicadas por a veces por la propia empresa. Descripción de esas medidas aplicadas y los fundamentos, pues en las normas en las que nos basaríamos para validarlas, ese tipo de medidas como medidas de reducción de la aparición de la fuente de ignición. Si hay hemos hecho alguna termografía o alguna prueba, podemos incluir esa como documentación técnica, la referencia, y a continuación pues indicamos cuál sería la frecuencia final una vez aplicadas esas medidas. Y por tanto, cuál sería la categoría del equipo tras esa aplicación de medidas. Un ejemplo, pues aquí tenemos un pequeño, lo voy a hacer rápidamente, simplemente para que vean lo que es la metodología. Proponemos un ejemplo para un tornillo sin fin, para zona 22, donde pues, se han ido evaluando, pues, empezando por superficies calientes, que puedan ser provocadas por los rodamientos. Bueno, pues en este caso hay una comprobación mediante una termografía de que la temperatura que se alcanza no llega a ser la temperatura máxima requerida por el equipo, y además hay un plan de mantenimiento preventivo, de revisión de posibilidad de ruidos, acumulaciones de polvo en el interior. Por tanto, se reduce esa frecuencia de aparición como posible fuente de ignición. También el reductor sería otra posibilidad de aparición de superficies calientes o por las fricciones que se pudieran dar. En este caso se recomienda la realización de una termografía para ver cuál es la temperatura que se está alcanzando en funcionamiento normal, porque no se disponía en este caso. Y bueno, además de que sí que se estuviera revisando que ausencia de fugas de lubricante y hubiera un plan de engrase. Posibilidades de fricciones, de elementos móviles con partes fijas. Pues aquí en este caso se comprobó que la velocidad es inferior a 1 metro por segundo, por tanto esa velocidad se considera que no va a suponer una fuente de ignición, exceptuando casos de polvos muy sensibles, y por tanto ahí se daría por controlada con las chispas por fricción.
o calentamientos por ese tipo de fricciones. La entrada de también chispas mecánicas, en este caso por impacto, fricciones, por entrada de partículas extrañas que puedan entrar y generar impactos o fricciones en el interior del equipo. En este caso particular, en el ejemplo que muestro, era una empresa que ya tenía, por temas de calidad, sistemas que evitaban la entrada de este tipo de elementos, detectores de metales, además de controles visuales, de partículas extrañas. Por lo tanto, como solo estamos mirando el funcionamiento normal, se considera que está controlado. También en la electricidad estática, pues en este caso hay un plan de revisión de equipotencialidad y puesta a tierra de las partes conductoras anual en la empresa, y además pues después de cada montaje también hacen esa comprobación de que la resistencia de puesta a tierra es inferior a 1 megaohmio. Por lo tanto, también se considera controlado en funcionamiento normal esa fuente de ignición. Y respecto al material eléctrico, pues se disponía de un motor y finales de carrera que están en zona 2 y que, aunque no disponen de modo de protección normalizado, pero sí disponen de una IP 5X en el caso del motor, 6X en el caso de los finales de carrera. Era un producto no conductor, un polvo no conductor, por lo tanto, la IP se consideraría válido. Y en cuanto a la temperatura máxima superficial, el motor es clase F, y en el caso de los finales de carrera, en este caso la temperatura máxima superficial requerida era era casi 200 grados, con lo cual se validó con esas condiciones. Entonces, como ven, es ir de forma sistemática. En este caso, como es para zona 22, nos hemos fijado en las condiciones de funcionamiento normal. Si el equipo fuera para zona 21, pues ya tendríamos que buscar también posibles fuentes de ignición en disfuncionamientos previsibles y así sucesivamente. Como resultados de la evaluación, pues establecemos cuál es ese nivel de seguridad alcanzado una vez aplicadas las medidas, toda la documentación que se haya recopilado durante la evaluación de riesgos, la lista de acciones o recomendaciones que puedan surgir con responsables y planificación establecida. Y en muchas ocasiones las medidas que se proponen puedan ser intervalos de mantenimiento adicionales o verificaciones adicionales o planes de revisiones de vibraciones, si pudiera ser el caso, o termografías de ciertas partes del equipo periódicas para comprobar fuentes de ignición. O, en ese caso, pues también habría que luego actualizar el plan de mantenimiento del equipo. Esas acciones habría que seguirlas hasta su cumplimiento, ¿no? Esa planificación, y luego habría que validar una vez hayan sido instaladas, implantadas, habrá que validarlas, y en ese momento es cuando ya en el documento de protección contra explosiones se puede decir que el equipo, una vez se han implantado las medidas que salieron de esa evaluación de riesgo, se puede considerar seguro para el uso en la zona clasificada correspondiente. Eso no significa que lo podamos marcar ATES, es decir, no estamos certificando el equipo ATES, lo que estamos haciendo es una evaluación y validación de las condiciones de seguridad frente al riesgo de explosión del equipo. No lo estamos certificando ATES. Certificar el ATES el equipo, la evaluación de riesgos es una parte del expediente técnico, pero va más allá, hay muchos requisitos mucho más allá que tenemos que cumplir. Además, no es el objetivo que estamos buscando con esto. Con esto lo que estamos buscando es esa validación y adecuación del equipo que es anterior al 30 de junio del 2003, que ya estaba en uso antes de esa fecha. Con esto, pues las empresas, ya como conclusión, es que, pues que las empresas que disponen de equipos o sistemas de protección anteriores al 2003 han de realizar esta evaluación, adecuación de los mismos para poder justificar que pueden usarse con seguridad en zonas con riesgo de explosión según la clasificación de zonas actual de la instalación. Esta evaluación
y su valoración final ha de quedar recogida en el documento de protección contra explosiones, puede ser en un anexo, se anexan estas evaluaciones a lo que sería el documento. Y no olvidemos que como el propio documento de protección contra explosiones es un documento vivo que deberemos revisar y adecuar cada vez que se produzca una modificación sobre las sustancias que se manejan en la zona, sobre la clasificación de zonas o cambios en el modo de funcionamiento en la operativa del equipo que puedan introducir, por ejemplo, nuevos riesgos o nuevas posibilidades de fuente de ignición. Y por mi parte, esta es nuestra idea de qué es lo que nos exigía la reglamentación, qué teníamos que hacer con los equipos anteriores al 2003 para adecuarlos a ATEX. Vamos a pasar a la fase de preguntas. Mi compañera Ana. Muchas gracias, Isabel, por compartir tu conocimiento con todos nosotros. Abrimos ahora el turno para preguntas. Por el momento ya nos han llegado algunas y uno de los asistentes nos pregunta lo siguiente. ¿La evaluación de riesgos de ignición de equipos mecánicos que has comentado la puede realizar personal de la propia empresa o la tiene que realizar una OCA? Vale, sí, esta también es una pregunta habitual. En principio, la evaluación de riesgos de ignición, como cualquier verificación de seguridad que se indica en el Real Decreto en el 681 de 2003, ahí se habla que para las verificaciones de seguridad de las instalaciones, habla de varias figuras que pueden participar, desde técnicos superiores de prevención de riesgos laborales, personal con experiencia de al menos 2 años en prevención contra explosiones, formación certificada, personal con formación específica en esa materia también y personal, en algunos casos sí que indica personal que pueda estar certificado según la reglamentación de aplicación. Aquí, para lo que sería la evaluación de riesgos, en sí no es necesario una OCA. Ahora bien, si en la adecuación del equipo se alterara o se modificara la instalación eléctrica, pues ahí sí que entraría dentro de cuando la OCA tuviera que hacer la revisión según la ITC BT29, pues sí que haría esa revisión de la parte eléctrica. Pero lo que es la evaluación de riesgos de ignición, en principio no tiene que estar, no es necesario que sea una OCA, eso sí, un personal con la formación específica en la materia, sería lo que aplica en este caso. Es el empresario, según el Real Decreto, el empresario el que debe de asegurar que el personal involucrado tenga la formación adecuada. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen, Isabel, es si hemos de presentar el informe de evaluación y adecuación ATEX de equipos anteriores al 2003 ante algún organismo oficial para que revise y valide las medidas correctivas implantadas. Vale. Bueno, este informe, al final, lo que aplica aquí sería lo mismo que aplica el documento de protección contra explosiones. Es decir, en principio, este informe va a formar parte del documento de protección contra explosiones. Por lo tanto, y el documento de protección contra explosiones no hay que presentarlo en ningún organismo, sino que tiene que estar disponible en la empresa para poder ser sometido a revisión por la Inspección de Trabajo, que es el organismo competente que nos puede verificar el cumplimiento del Real Decreto del 681 de 2003. Así que será el propio inspector de trabajo en el que ante una inspección pues nos pida el documento de protección contra explosiones y si tiene dudas sobre un equipo anterior al 2003 nos pueda solicitar esta evaluación. A priori no hay que, de motu propio, no hay que entregarlo en ningún organismo oficial. Eso sí, hay que tenerlo a disposición porque es documentación que es requerida para el cumplimiento con el Real Decreto 681 del 2003. Perfecto. Otro asistente al seminario, Isabel, nos pregunta
Si puede aplicar esta metodología de evaluación y adecuación ATEX a equipos instalados después del 30 de junio del 2003 y que no disponen del marcado ATEX adecuado. Bueno, pues aquí si somos estrictos, esta también es una pregunta bastante recurrente. Si somos estrictos con la aplicación del Real Decreto del 681 de 2003, en principio, todo equipo que se instalara a partir de la entrada en vigor del Real Decreto, que es el 30 de junio de 2003, ya tenía que instalarse o ya tenía que cumplir con la categoría adecuada, la zona clasificada, es decir, estar certificado ya ATEX con la categoría adecuada. Lo único que se contempla en el propio Real Decreto es que si hubiera por imposibilidad técnica o de mercado, se dice, bueno, pues se permite que se empleen equipos que no tengan la categoría adecuada a la zona o que no estén certificados ATEX, pero que en ese caso deben de ser sometidos a evaluación, modificación, adecuación por parte del empresario precisamente para garantizar su utilización segura en una zona ATEX y quedando justificado también en el documento de protección contra explosiones. Pero deja muy claro que es esa condición de por imposibilidad técnica o de mercado. Entonces, aquí esta metodología que nos están indicando, bueno, pues solo sería aplicable para equipos posteriores al 2003 si se dan esas condiciones de imposibilidad técnica o de mercado en el momento en el que se instaló el equipo, que esto al principio de la entrada en vigor, en algunos casos de la entrada en vigor de la reglamentación, es verdad que no había tantos equipos como hay actualmente y se puede dar el caso de que no se encontrara algún equipo certificado ATEX y que se tuviera que instalar pues, o con marcado de gas, aunque estuviera en una zona de polvo con esas consideraciones de la IP, o no hubiera para categoría 2, se tuviera que instalar categoría 3, pero que ahora podamos evaluar esas condiciones adicionales, esa evaluación. Pero ya digo, en principio sería solo si se puede justificar esa condición de imposibilidad técnica o de mercado en el momento de su instalación. Si no, deberemos asegurar que todo equipo posterior al 30 de junio de 2003 tenga el marcado ATEX adecuado o reemplazarlo por equipo ATEX o que el propio empresario, si quiere asumir la certificación del equipo, bueno, pero para poder legalizar, ¿no? digamos, la instalación. Gracias, Isabel. Perdona. Espero no sé, espero que haya quedado clara la respuesta, sino que nos indique. Sí, vale. dime. Estamos llegando ya al final del seminario y vamos a parar aquí el turno de preguntas. Tenemos aún algunas que no hemos sido capaces de responder por falta de tiempo, pero os daremos respuesta vía correo electrónico en los próximos días. Para finalizar, agradecer a Isabel su presencia hoy aquí y compartir sus conocimientos sobre este tema con todos nosotros. Muchísimas gracias a todos los asistentes por unirse y participar en este seminario web. Esperamos que os haya resultado interesante. Que tengáis un buen día y hasta la próxima. Muchas gracias.